El tipo de personalidad e intereses que una persona desarrolla al final están determinados solo en pequeña medida por la naturaleza. Mucho más depende de la educación y la cosmovisión que experimenta durante su crecimiento. Para el propio Emilia, no recordaba muy bien cómo eran sus padres biológicos originales. Solo recordaba vagamente que estaban muy ocupados con el trabajo, pero que lo amaban profundamente, haciendo todo lo posible por sacar tiempo para darle la mayor compañía. Sin importar cómo gira el mundo, los padres de una persona y su trayectoria de nacimiento no suelen cambiar, por lo que casi todos los Emilia Shirou son bondadosos por naturaleza desde el principio. Sin embargo, Emilia era diferente de la mayoría de los otros Emilia Shirou en que la guerra del Santo Grial de su mundo no tenía la historia de la tercera o la cuarta guerra. Kiritsugu nunca abandonó sus ideales debido a un colapso. Siempre había esperado encontrar una manera de salvar verdaderamente el mundo, y al darse cuenta de que su cuerpo ya no podía resistir hasta ese momento, le encomendó solemnemente sus ideales restantes a Emilia. Precisamente porque tenía expectativas en Emilia y pretendía que él heredara su voluntad, Kiritsugu pasó los años entre rescatar al joven Emilia y encontrar a Sakatsuki Miyu, la niña de Dios que podía salvar el mundo, viajando por todo el globo con Emilia. Lo expuso a campos de batalla y le enseñó la filosofía correcta de un asesino de magos. Ya fuera el misticismo o las armas modernas, no necesitaban el orgullo elevado de ser un mago. Mientras pudieran lograr su objetivo, era suficiente. Ya estaban trabajando duro para salvar el mundo, ¿no era esa razón suficiente? Debido a su admiración por la justicia, salvar el mundo y Kiritsugu, quien lo había salvado, el joven Emilia nunca sintió aversión por esas cosas. Al contrario, estaba bastante interesado. Aunque al final fue el propio Emilia quien traicionó ese ideal y promesa, cambiando su objetivo de proteger el mundo a proteger a su hermana, no creía haber hecho nada malo. Si hasta el deseo de ver a una niña crecer sana era un error, entonces Emilia estaba dispuesto a cargar con ese mal. En resumen, ya sea el misticismo o la hechicería, mientras pudiera lograr el efecto de hacer del mundo un lugar mejor, Emilia lo aprobaba. Los hechiceros que pueden ver naturalmente las maldiciones podrían menospreciar esos inventos, pero a los ojos de Emilia, esto era una posibilidad para proteger aún más las vidas de las personas comunes. Si se pudieran popularizar instalaciones de monitoreo similares, entonces, incluso sin decirles a los no hechiceros sobre la existencia de los espíritus malditos, la escuela de hechicería podría usar la vigilancia para localizar con precisión la posición y el objetivo de una maldición en el momento mismo de su nacimiento y manejarla rápidamente. ¿No es así como funciona la era tecnológica moderna? Mientras las autoridades estén dispuestas, los delincuentes no tienen dónde esconderse en una ciudad llena de ojos en el cielo. Solo pueden encontrar una pequeña posibilidad de supervivencia huyendo a las profundidades de las montañas y los bosques antiguos. Aún así, la razón por la que las tasas de criminalidad no se pueden controlar por completo es que la gente no puede mirar monitores cada segundo, ni puede predecir si alguien está tramando algo. Pero las maldiciones y los espíritus malditos son diferentes. Vienen con un atributo inherente de soy un chico malo. Siempre que los monitores tengan una función de alarma automática para detectar restos residuales, no tendrán dónde esconderse. Las maldiciones de grado especial podrían ocultar sus rastros conscientemente, pero para las maldiciones de bajo nivel, el tiempo desde el descubrimiento hasta el exterminio no tomaría ni una hora. De esta manera, los espíritus malditos también estarían entrando en la sociedad tecnológica, disfrutando de los dividendos del progreso de la era. Emilia antes se había preguntado si podría forjar dispositivos similares, pero forjar era una técnica única para él. Podría romperse los brazos trabajando y aún así no crearía una red de monitoreo que cubriera ni la mitad de una ciudad. Hasta que Rom trajo su descubrimiento y tecnología, esta visión pasó instantáneamente de imposible a posible. Aunque ciertamente habría mucha resistencia, ya habían pasado de 0 a 1, ¿por qué temer los pasos siguientes? ¿Te gustaría considerar convertirte en profesor de la escuela de hechicería? Después de discutir una serie de inventos de modernización con Rom, Emilia de repente extendió esta invitación. La fuerza actual de Rom como hechicero era como máximo de grado 2, menor que la de muchos estudiantes, pero en la enseñanza, siempre es el que sabe es el maestro. Incluso los supervisores auxiliares que solo conocen algunas técnicas de barrera pueden ser profesores. ¿Por qué no el de mente abierta y avanzada Rom? Al ver las excelentes y únicas perspectivas de Rom, Emilia se dio cuenta de un problema crítico. Incluso si Gojo Satoru quería reformar el mundo de los hechiceros, tenía que trazar una línea clara con el pasado y producir resultados que marcaran una época. Suprimirlo solo con la fuerza no era suficiente.
Actualmente, la fuerza de Itadori y los demás mejoraba constantemente, y su pensamiento era más abierto que el de los hechiceros de las tres grandes familias, pero el estado real del mundo de los hechiceros no había cambiado. Las personas en la cima habían sido reemplazadas, pero los hechiceros de abajo todavía enfrentaban los mismos viejos problemas, y las bajas de no hechiceros eran difíciles de reducir realmente. Pero una vez que se descubrieran más genios orientados a la investigación como Rom, permitiendo que los hechiceros aceptaran la reforma, todo el mundo de los hechiceros se volvería completamente diferente en solo unos pocos años. ¿Y qué? Yo. Al recibir la invitación, la primera reacción de Rom no fue alegría, sino, pero si hago eso, ¿se ralentizará el progreso de mi trabajo? ¿Será muy agotador? No le importaba la vanidad. Solo le importaba si su gran causa podía avanzar. No será así. Actualmente, todos los estudiantes de la escuela juntos no llegan ni a 10. Además, ¿por qué estás tan seguro de que a ninguno de los estudiantes le gustará esto? El interés ciertamente se cultiva, pero el talento es innato. ¿Y si hay un genio en este campo entre ellos? Bueno, a Yuji Itadori probablemente se le puede descartar de inmediato. Suena tentador. Estoy de acuerdo. Como acabamos de decir, la escuela de hechicería apoyará mi investigación, ¿verdad? No hay ningún problema, respondió Emiya sin dudar. Este breve proceso le pareció un sueño a la señora Mitsue. Ella solo vino a dar las gracias, pero en unos minutos, su discípulo sin futuro se había convertido en profesor de la escuela de hechicería. Obtener un puesto oficial prestigioso sin siquiera ir a la escuela, ¿es que algo así es posible? Verdaderamente, no hay apodos equivocados. El prodigio Rom. Después de manejar el asunto aquí, Emiya se volvió hacia Miko, que había estado esperando obedientemente a un lado. Como hay otros invitados, necesito ir allí primero. ¿Puedes esperarme un momento? Ya que había viajado tan lejos, aunque Emiya no pudiera dejarla pasar la noche, al menos tenía que ofrecerle una comida. Sí, estoy bien, Emiya-kun. Tus asuntos son lo más importante, asintió Miko seriamente, considerando verdaderamente las necesidades de Emiya. Bien, entonces voy. Tras despedirse, Emiya salió de la habitación y fue rápidamente guiado por Ichichi a otra habitación. Ya fuera una coincidencia o la disposición deliberada de alguien, a pesar de que este espacio estaba separado por barreras, Miko podía ver la habitación de enfrente, y a la chica de cabello azul que saludaba efusivamente a su Emiya. Solo quería asomarse a la espalda de Emiya que se alejaba a través de la ventana. ¿Cómo fue que de repente vio la ventana de enfrente y a la persona que estaba dentro? Miko sabía que escuchar a escondidas o espiar era de mala educación, pero sus ojos estaban como imanes pegados a la escena. No podía apartar la mirada. Ni siquiera notó que un hombre alto y delgado de cabello blanco se había puesto de pie a su lado en algún momento. Curiosamente, aunque este tipo llevaba una venda en los ojos, sostenía unos prismáticos sobre la venda, apuntando directamente a la habitación de enfrente. ¿Tú también crees que ese tipo parece un animal asqueroso, verdad? Dos personas que nunca se habían visto antes pronunciaron la misma palabra al unísono después de mirarse. Gata ladrona. Evidentemente, esto era o bien un engaño visual meticulosamente organizado por alguien, o las dos personas en la otra habitación simplemente no tenían idea de que cada uno de sus movimientos estaba dentro del campo de visión de alguien. Incluso si Emiya sentía una ligera sensación de ser observado, simplemente asumía que cierto anciano que había recibido una paliza recientemente estaba indignado y estaba mirando la pantalla a escondidas para desahogar su ira. Bueno, sea como sea, no tenía nada que ocultar, y sus relaciones eran perfectamente limpias. Seguramente el oro verdadero no teme al horno. Sin embargo, lo que Emiya no esperaba era que Miwa Kasumi viniera sola a la escuela de Tokio a buscarlo. ¿Acaso había surgido algún problema? Por ejemplo, un defecto en la hoja. Después de todo, esa era la primera vez que Emiya forjaba una herramienta maldita de grado especial con una técnica integrada. Era inevitable que pudiera ocurrir algún descuido. Si el problema era lo suficientemente grave, no le importaría rehacer un arma para Miwa Kasumi. De todos modos, no le llevaría mucho tiempo, y podía verlo como un refuerzo del poder de su propia facción. Los profesores y los altos mandos de la escuela de Kioto tenían mentalidades fijas que eran ciertamente difíciles de cambiar, pero los niños pequeños aún podían ser moldeados, ¿no? Ni siquiera habían llegado completamente a la edad adulta. Emiya tenía una visión a largo plazo. Incluso desde una perspectiva estrecha, los estudiantes de Kioto serían la fuerza principal que apoyaría al mundo de los hechiceros y exorcizaría las maldiciones en el futuro. ¿Por qué no verlos como una fuerza aliada potencial?
Aunque la realidad era ligeramente diferente, ¿no estaba Ultimate Mechamaru ya de su lado? Bueno, al menos la persona en sí estaba físicamente con ellos, mientras que los títeres de Mechamaru continuaban sus actividades en la escuela de Kioto. Entonces, ¿tenías algo que necesitabas verme? Después de entrar en la habitación, Emilia había intentado esperar a que la otra parte expusiera su propósito, pero no esperaba que Miwa Kasumi estuviera tan nerviosa, como si tuviera algo que decir pero no se atreviera. En su memoria, Miwa-senpai era bastante capaz, incluso ocupaba el puesto de asistente del director Gakuganji de Kioto. ¿Por qué se había vuelto tan indecisa ahora? ¿Había ocurrido algo grave? Bueno. Miwa Kasumi bajó ligeramente la cabeza y enrolló sus dedos. Parecía que solo después de una enorme cantidad de preparación psicológica interna, finalmente encontró el valor para preguntar. Vi que había muchas otras personas buscándote, Emilia-kun. ¿Estoy interrumpiendo algo importante? ¿Lo de allí? Ese asunto está casi resuelto. No se retrasará nada importante, respondió Emilia seriamente después de pensarlo un momento. La señora Mitsue solo estaba allí para dar las gracias, y tendría mucho tiempo para atender a Miko después de terminar aquí. En cuanto al asunto de Rom uniéndose a la escuela de hechicería, no necesitaba preocuparse personalmente. El director Yaga seguramente estaría extremadamente interesado en un invento que pudiera mejorar la seguridad de las misiones de los estudiantes y permitir que todo el mundo de los hechiceros avanzara. Lo mejor era dejar que ellos hablaran. Es así. ¡Qué alivio! Al oír esto, Miwa Kasumi soltó un pequeño suspiro. Él era ahora un profesor oficial en la escuela de Tokio, mientras que ella era solo una estudiante de Kioto. No solo sus estatus eran desiguales, sino que Miwa ni siquiera podía ver las luces traseras de la fuerza de Emilia en una comparación directa. ¿Cómo podría atreverse a darse aires de senpai? Lo más importante es que recientemente había recibido un gran favor de él. El precio de una herramienta maldita de grado especial era de al menos varios cientos de millones de yenes, y eran del tipo de objeto que no se podía comprar ni con dinero, y mucho menos una herramienta hecha a su medida específicamente. Solo alguien que ha experimentado realmente ese tipo de impotencia puede darse cuenta de lo vital que es una herramienta maldita tan poderosa para sí mismo. Era afortunado que fuera una estudiante de Kioto. Generalmente, pocos hechiceros se atreverían a ofenderla. Si hubiera sido una hechicera independiente común, podría haber terminado en una alcantarilla al día siguiente. En realidad, no vine por nada específico. Solo quería expresarte mi gratitud en persona, Emilia-kun. Con la ayuda de Emilia-maru, ya me he convertido en una hechicera de grado 2. Sentía que decir esto por internet carecía de peso, así que quería venir a decírtelo cara a cara, incluso compré regalos. Siguiendo la dirección del dedo de Miwa Kasumi, Emilia vio varias bolsas en el suelo que contenían regalos desconocidos. El precio podría no haber sido astronómico, pero para la propia Miwa, definitivamente era un gran sacrificio financiero. Al principio, Miwa Kasumi ni siquiera tenía la información de contacto de Emilia. Solo logró obtenerla después del último evento de intercambio. Sin embargo, debido a una confusa superposición de gratitud, culpa y admiración, no se atrevía a enviar un mensaje de forma proactiva. Enviar un hola le parecía muy distante. ¿Has comido? Le parecía muy aburrido. ¿Qué estás haciendo? Le parecía que no conocía su lugar. Después de pasar por rondas de ánimo e interrogatorio de sus mejores amigas Nishimiya Momo y Senin Mai, Miwa Kasumi finalmente eligió esta superestrategia de simplemente presentarse directamente, teniendo además una razón tan legítima para hacerlo. De camino a la escuela de Tokio, había simulado en su cabeza cientos de veces cómo dirigirse a Emilia, aterrorizada de que su forma de tratarlo pudiera ofenderlo. En pocas palabras, la pobre Miwa había caído por completo en la mentalidad de perrita lambona. Pero no había nada que hacer. Cuando se enfrentan a alguien que perciben como muy superior, las personas subconscientemente bajan su postura, lo que con el tiempo fomenta esta moderna mentalidad de perrito lambón. Cuanto más pensaba, más acogotada y asustada se sentía. El temor en su corazón no se calmaba, al contrario, se intensificaba. Afortunadamente, por alguna razón, en el momento en que realmente vio a Emilia, todas esas emociones se suavizaron significativamente, impidiendo que explotara. Quizás era porque solo ver a Emilia-kun parado allí era suficiente para hacer sentir a uno tranquilo. ¿Una hechicera de grado 2? Eso es genial. Emilia no mostró ningún desdén. Al contrario, alabó sinceramente el crecimiento de Miwa Kasumi. La mayoría del tiempo, no hay necesidad de que una persona se compare con los demás. Sentir que has progresado ya es un gran éxito en sí mismo.
Ella dijo que dependía del poder de la herramienta maldita, pero incluso si le dieras una herramienta maldita a una persona común, ¿podría luchar contra un espíritu maldito? Alguien con una restricción celestial como Fushiguro Toji también necesitaba herramientas malditas para ejercer su verdadera fuerza, ¿no? Pero no había necesidad de venir tan lejos solo para dar las gracias. Miwa, debes tener mucho entrenamiento diario que hacer, ¿verdad? El entrenamiento es importante, pero no tanto como esto. ¿Qué? Nada. Lo he revisado. No hay peligros ocultos, ni efectos secundarios negativos, en general, está bastante bien hecha. Aunque Miwa Kasumi afirmaba que solo había venido a expresar su gratitud en persona, Emilia aprovechó la oportunidad para darle a Emiyamaru una inspección exhaustiva. Después de todo, a diferencia de las armas comunes que proporcionaba para el uso temporal de los estudiantes, esta era un arma en la que Emilia había verdaderamente imbuido una técnica maldita. Independientemente de su forma, todas las técnicas malditas, con la excepción de la técnica de maldición inversa, están compuestas esencialmente de energía negativa y maldiciones, ambas con el potencial de tener efectos indeseables. Incluso para los hechiceros, humanos que aparentemente dominan la energía maldita y las maldiciones, no existe todavía una cierta probabilidad de caer en la corrupción y convertirse en un espíritu maldito al morir. Aunque nunca ha ocurrido un accidente mientras un hechicero aún está vivo, sigue siendo una posibilidad peligrosa. Emilia no temía que sus propias herramientas forjadas abrieran la boca de repente para morder a su dueño. Su objetivo principal era simplemente descartar la posibilidad de interferencia de energía maldita o defectos en el grabado de la técnica que pudieran hacer que el arma perdiera el control de repente. ¿Cómo se siente cuando la usas tú misma?, preguntó Emilia de repente. ¿Cómo se siente? Miwa Kasumi inclinó la cabeza. Después de pensarlo cuidadosamente un momento, dijo. Bueno, he descubierto que los espíritus malditos parecen infinitamente más fáciles de cortar que antes. Se abren con solo un poco de fuerza. Además, la capacidad de cambiar de forma es muy útil. Una vez, cuando casi me caigo desde un lugar alto, me aferré a los aleros gracias a que Emiyamaru se convirtió en un pequeño gancho de agarre. Incluso la propia técnica de forjar de Emilia tenía que seguir las leyes de la física, y esta herramienta maldita con técnica inscrita no era diferente. Incluso si la hoja se deformaba, su masa no diferiría de la original, aunque su densidad y volumen podían ajustarse dentro de un pequeño rango. Ya veo, podría ser que la efectividad de combate de la habilidad de la técnica no sea fuerte. Emilia podía notar que Miwa Kasumi estaba pasando por alto este punto intencionalmente, como si temiera herir sus sentimientos. No diría que es inútil. Es principalmente porque mi propia imaginación no es tan fuerte. No puedo transformarla libremente en medio de una batalla. Mai mencionó la idea de cambiar la hoja directamente a un arma de fuego, pero todavía no he dominado bien esa estructura. En realidad, incluso si Miwa Kasumi aprendiera la transformación a modo de arma de fuego, todavía tendría que dedicar una cantidad significativa de tiempo a aprender puntería. Era un caso de rendimientos decrecientes. En cuanto a la versatilidad, la técnica de esta hoja era más adecuada para cambiar entre tipos como machetes, estoques o floretes, tipos que se centraban en técnicas especializadas. Pero si hiciera eso, ¿no aumentaría aún más la cantidad de estudio requerida? Peor aún, no necesariamente daría grandes resultados. Dado que la tarea principal de un hechicero es lidiar con las maldiciones, dominar una sola habilidad suele ser suficiente. Tratar de aprender múltiples estilos de espada a menudo lleva a ser un Jack of all trades, Master of none. En ese caso, ¿qué tal si le añado otra capacidad de técnica?, propuso Emilia. ¿Otra capacidad? ¿Es eso posible? Miwa Kasumi nunca había oído hablar de una herramienta maldita que pudiera tener una nueva técnica añadida. No, antes de conocer a Emilia, ni siquiera había oído hablar de nadie capaz de forjar una herramienta maldita que poseyera una técnica definida y distinta. No habrá problemas. El núcleo de la técnica sigue siendo forjar. Simplemente le estoy añadiendo una nueva variación. Liberación de llama. Kagutsuchi. Se manifiesta como llamas que lo incineran todo. Puedo añadir este efecto de técnica a la hoja también. Esto no era una tarea difícil para Emilia. Solo fue porque acababa de dominar Kagutsuchi cuando forjó su primera herramienta maldita de grado especial, y su técnica no era tan madura en ese entonces, que había sido un poco conservador. Según la estimación de Emilia sobre Miwa Kasumi, confiando únicamente en el Emiyamaru original y su propio trabajo duro, podría ser difícil para ella incluso alcanzar el nivel de un hechicero de grado 1.
Después de todo, hasta el día de hoy, no ha habido solo un único caso de un hechicero sin técnica innata que haya sido promovido exitosamente a grado 1. Tener altas expectativas para el crecimiento de un niño es algo bueno, pero también hay que proporcionar suficiente apoyo. Ya que Emilia mismo no había tenido mucho tiempo para desarrollar profundamente Kagutsuchi debido a su apretada agenda, tal vez Miwa Kasumi pudiera lograr algunos resultados maravillosos usando la herramienta maldita. ¿Llamas? ¿Quieres decir que puedo usar ese tipo de habilidad de técnica también? Miwa Kasumi quería negarse desesperadamente. Su razonamiento era que ya había molestado tanto a Emilia que realmente sentía vergüenza de pedir más. Otras perritas lambonas colmaban a sus ídolos de regalos. ¿Cómo resultó que ella era la que constantemente tomaba cosas de él? Si accidentalmente terminaba tan endeudada que no podría pagar ni vendiéndose a sí misma, ¿cómo se suponía que iba a tocar el cuerno del contraataque y tomar las riendas de la casa? Sin embargo, no podía negarse. ¿Qué hechicero que nunca había despertado una técnica innata podría negarse a la tentación de una técnica poderosa? Maldición, no había manera, era simplemente imposible resistirse. Entonces, yo. Miwa Kasumi extendió la mano por tercera vez, solo para usar su poderosa fuerza de voluntad para contener su deseo. No podía endeudarse más. Emilia vio su lucha interna, así que sin dudarlo, la tomó de la mano y se giró para salir por la puerta. Está bien. Está decidido. Considéralo una medida de seguridad que estoy proporcionando para tu seguridad personal. Para Emilia, proteger la seguridad de un amigo era un deber, e intentar mejorar su fuerza era simplemente una forma de protección. Como máximo, solo estaba actualizando los efectos del grabado de la técnica. Le llevaría apenas 15 minutos completarlo, y no le quitaría mucho tiempo a Miko en absoluto. Emilia pensaba así, pero para los que miraban, parecía otra cosa. Señor Gojo, ¿sabe usted qué es esa chica para Emilia-kun? En la otra habitación, la expresión de Miko era incluso más tranquila que la de su compañero de sufrimiento, Gojo Satoru. Esa es una estudiante de la escuela de Kioto. En cuanto a su relación, recuerdo que la primera misión de Emilia-kun antes de unirse a la escuela de hechicería fue con ella. Siento una fuerte sensación de amenaza. No estaba claro si Gojo Satoru le decía esto a Miko o simplemente lo decía para sí mismo. La primera. Ciertamente, esas sonaban como palabras muy amenazantes. Y esa arma, podría ser. Así es. Emilia-kun la forjó con sus propias manos y se la regaló como presente, antes de que Miko pudiera terminar. Gojo Satoru, como si tuviera un vínculo telepático, le proporcionó la respuesta que buscaba. Además, omitió bastante consideradamente el hecho de que los estudiantes tenían varias armas cada uno. Después de todo, un estudiante es definitivamente diferente de un amigo. Si incluso él, Gojo Satoru, no tenía una, ¿por qué debería tenerla Miwa Kasumi? Exactamente. Eso era lo que Miko estaba pensando también. Sus mentes ahora estaban oficialmente en sintonía. En este mundo, no existe tal cosa como un verdadero límite absoluto, solo la otra orilla que no se puede alcanzar o tocar solo con la fuerza humana. La fuerza del poder, la medición de la velocidad, las altas temperaturas que la materia puede soportar, todos estos conceptos son iguales. Incluso Gojo Satoru, que se considera a sí mismo, a quien todos reconocen como el más fuerte, no cree haber alcanzado el límite. Simplemente da por sentado que ha alcanzado el estatus del más fuerte entre todos los hechiceros de la historia. No ha alcanzado el límite de sí mismo, o más bien, el límite del poder en sí. ¿Acaso su propia técnica, la técnica del infinito, no sugiere ya que este mundo no tiene límite, sino que es infinito? Sin embargo, aunque sabe claramente que todavía tiene un margen de mejora infinito, lograr eso es casi una imposibilidad. La razón por la que estudiantes como Fushiguro pueden mostrar un progreso que cambia día a día es, por un lado, porque todavía están en un período de crecimiento en todos los sentidos, y por otro, porque todavía tienen un objetivo. Es como la diferencia entre caminar por un camino claro y obvio bajo tus pies y avanzar a tientas en la oscuridad. Debido a que los jóvenes hechiceros tienen la experiencia y las enseñanzas de sus predecesores, saben exactamente hacia qué dirección trabajar. Pero Gojo Satoru no puede hacer eso. Ni siquiera ha tenido un oponente a su altura, y nadie en la historia ha alcanzado explícitamente un ámbito similar. Los otros hechiceros de grado especial son de grado especial porque su fuerza alcanzó ese nivel. Gojo Satoru es de grado especial porque el rango más alto en el mundo de los hechiceros solo llega hasta ahí. No hay que subestimar el talento de Gojo Satoru. Simplemente no se ha encontrado con muchos oponentes que sean sus iguales o que puedan suprimirlo.
Como cuando fue llevado a un callejón sin salida por Fushiguro Toji, no aprendió la técnica de maldición inversa al instante, dando paso a un salto de fuerza inimaginable. Los humanos son criaturas de resiliencia y adaptabilidad. Cierto grado de peligro siempre puede estimular su potencial, solo que para algunos individuos de alto talento, el efecto es excepcionalmente obvio. La razón por la que Gojo trabaja duro para entrenar a sus estudiantes, además de permitirles reformar el mundo de los hechiceros, es para moldearlos en potencias similares a él para llenar ese vacío en su corazón. Afortunadamente, aunque no ha visto a sus estudiantes alcanzar la madurez total, no se ha encontrado ya con Emilia, que los supera completamente en otros aspectos. Gojo todavía no ha encontrado una manera de desafiar directamente las reglas de causalidad, pero ya está trabajando duro para aprender en esa dirección. Eso en sí mismo es un progreso. Al menos, ya no tiene que llevar su vida mecánica original de no hacer más que dormir y apagar incendios por todas partes, ¿verdad? Pero si es posible, Gojo quiere naturalmente que su propia fuerza siga mejorando. Solo que nunca puede ver un camino, ni mucho menos encontrar un oponente correspondiente, no importa que su propia fuerza sea difícil de aumentar, esas llamadas herramientas malditas de grado especial no tienen ningún significado para él. Incluso la lanza invertida del cielo, que teóricamente puede forzar la cancelación de técnicas, solo puede resistir a duras penas su rojo. No puede lograr una verdadera anulación. Por el contrario, los nobles fantasmas en manos de Emilia son completamente diferentes. Si dicen que pueden revertir el tiempo y la causalidad, lo hacen. No hay publicidad falsa. Naturalmente, Gojo Satoru no pelearía con sus estudiantes por armas ordinarias que para él parecen juguetes, pero si los objetos fueran esos nobles fantasmas, estaría totalmente de acuerdo. Clan. Mientras tanto, al otro lado, Emilia completó con éxito el paso final de la refundición de la herramienta maldita. Después de terminar el golpe que servía como conclusión, blandió la hoja con fuerza en el aire. Las llamas profundas y negras se dispersaron como chispas antes de que Emilia sumergiera la hoja en el barril de agua. El agua, que había estado helada hace un momento, comenzó a hervir y a rodar al instante, evaporándose por completo en cuestión de segundos. Más extrañamente, no había vapor visible durante este proceso, como si el agua hubiera sido realmente quemada hasta convertirse en nada. Bien, está hecho, ¿quieres probarlo ahora? Emilia entregó la hoja, ahora cubierta de magníficos patrones, a Miwa Kasumi. Fundamentalmente, había estudiado bajo el estilo Muramasa del anciano, pero esta hoja no tenía una forma o inscripción similar. Si había una similitud, era quizás que esta magnífica apariencia realmente parecía una hoja demoníaca. ¿Puedo? Parece que es una espada completamente nueva. Miwa Kasumi dudó un momento antes de tomarla. En el instante en que su palma tocó el mango, sus ojos se abrieron de inmediato. La sensación es exactamente la misma que antes, y. ¿Por qué parece aún más cómoda de usar? ¿Cómo podía ser? Claramente nunca había usado esta hoja reformada antes. Incluso podía sentir vagamente la técnica contenida en la hoja y el método básico para usarla. Esa era una sensación que solo debería provenir de despertar la propia técnica innata. No importa qué tipo de herramienta maldita de grado especial fuera, su esencia era, en última instancia, solo una herramienta. No debería dar ese tipo de retroalimentación táctil. ¿Te refieres a eso? No podía dejar que tus esfuerzos de práctica anteriores se desperdiciaran, así que usé unos pequeños trucos. Después de que la usaras tantas veces, la hoja ya estaba impregnada de los rastros de tu energía maldita. Solo necesitaba seguir esa sensación y amplificarla. El resultado final es como si ya hubieras manejado esta herramienta maldita durante años, permitiéndole coincidir perfectamente con tu energía maldita. En pocas palabras, era como poner un candado de reconocimiento de energía maldita, permitiendo que Miwa Kasumi la desbloqueara y la usara de inmediato. Esto es un pequeño truco. Si eso fuera cierto, entonces todos los demás herreros de herramientas malditas, no, todos los herreros de la historia podrían ir arrastrándose a un depósito de chatarra. Solo la basura no reciclable sería digna de sus habilidades y estatus. Ya que hemos dicho tanto, ¿por qué no simplemente probarla? Instó Emilia. En realidad, sentía bastante curiosidad por ver hasta dónde podía llegar su yo actual. Si esto funcionaba, podría adaptar herramientas a medida para los estudiantes, y su seguridad estaría completamente garantizada, ¿no? Oh. Al oír la insistencia, Miwa Kasumi primero asintió mecánicamente, luego miró a su alrededor solo para darse cuenta de que esta pequeña sala de forja no tenía las condiciones para una prueba.
Tras obtener el consentimiento de Emilia, salió de la sala de forja al claro abierto exterior. Suspiró. Mira bien, no pierdas la cara, buen trabajo. La Miwa inútil ahora iba a mostrar su mejor lado. Solo para asegurarse de no decepcionar a Emilia-kun detrás de ella, tenía que darlo todo. Ja. Cuando los humanos gritan en voz alta subconscientemente, a menudo es para reforzar su propio valor, muy parecido a lo que hacen la mayoría de los animales al intimidar a enemigos o presas. Es un instinto que queda de tiempos antiguos. Una historia de desarrollo de unos pocos miles, como máximo 10.000 años, no es suficiente para sobreescribir por completo este comportamiento grabado en nuestros genes. Por lo tanto, podemos ver a aquellos a los que les gusta gritar a cada momento como ejemplos de atavismo. Sin embargo, también hay artistas marciales que han recibido un entrenamiento especial. Cada grito que acompaña a sus ataques puede realmente regular su propio estado, maximizando sus técnicas de transmisión de fuerza. Miwa Kasumi, que carecía de ese entrenamiento profesional, naturalmente no podía lograr ese nivel de efecto, pero para los hechiceros, este acto tiene otra capa de significado. Es decir, ayudarles a agitar rápidamente sus emociones, aumentando así la producción y el nivel de actividad de la energía maldita. Justo como ahora. ¡Boom! Esta era verdaderamente una escena de llamas que alcanzan el cielo. Debido a que Miwa Kasumi no había comprendido completamente la cantidad específica de energía maldita requerida para usar la técnica, y porque no quería decepcionar a Emilia, vertió su energía maldita en la hoja de una sola vez. Las llamas negras, como un abismo devorándolo todo, estallaron hacia adelante, extendiéndose en línea recta durante decenas de metros antes de disiparse una vez que no tuvieron nada más a lo que aferrarse. Bajo la devastación de este poder, incluso el suelo que solo fue rozado por los bordes quedó con una superficie cóncava penetrante que iba de poco profunda a profunda, con el punto más profundo alcanzando más de 1 metro. Independientemente del nivel de control o la practicidad, el poder bruto era absolutamente aceptable. Yo hice esto. Miwa Kasumi miró la hoja brillante en su mano, completamente incapaz de procesar lo que había sucedido. Solo había aumentado subconscientemente la salida de energía maldita porque temía que el poder que probara fuera demasiado pequeño, pero ¿cómo podía ser tan exagerado el resultado? Miwa Kasumi incluso se preguntó si Emiyamaru tenía verdaderamente propia, como una hoja demoníaca que drenaba su energía maldita. Pero después de una percepción cuidadosa, descubrió que sus propias reservas de energía maldita seguían siendo abundantes. Podría realizar un ataque como ese al menos 3 veces más. ¿Acaso era realmente tan poderosa? Casi no se reconocía a sí misma. Incluso si le dieran una pala, le llevaría más de media hora lograr el efecto que veía ante ella, ¿no? Parece que los resultados son aceptables. Esto es solo aceptable para ti. Miwa Kasumi quiso instintivamente responder a la evaluación de Emilia, pero entonces se dio cuenta de que el hombre probablemente podía lograr este efecto cada vez que quisiera. Ella era la única payasa aquí. Sí. Como acabas de dominar la herramienta maldita, todavía tienes mucho margen de mejora. No olvides practicar con diligencia de ahora en adelante. Emilia sabía que si la guerra anticipada estallaba realmente, los estudiantes de la escuela de Kioto serían inevitablemente enviados al campo de batalla. No podía decirle exactamente lo que estaba sucediendo. Con fuerza insuficiente, saber la verdad solo traería a Miwa preocupaciones innecesarias. Era mejor que ella estuviera así de feliz sin saberlo. No te preocupes, Emilia-kun, definitivamente haré todo lo posible. Cuando alguien prácticamente te ha dado todo en bandeja, si no pones el esfuerzo y la acción, no podrías vivir contigo mismo. Incluso considerando solo el poder de la técnica que la hoja acaba de mostrar, era más que suficiente para manejar a la mayoría de los espíritus malditos de grado 1. Sin embargo, se necesita un buen herrero para hacer buen acero. Confiar únicamente en una herramienta maldita para mejorar claramente no era suficiente. Miwa Kasumi no necesitaba aprender demasiadas otras habilidades. El nuevo estilo de sombra por sí solo era suficiente para llevarla a cierto nivel. Después de todo, ¿no estaba Kusakabe Atsuya, el hombre promocionado como el hechicero de grado 1 más fuerte, a la vanguardia de este campo específico? Por otro lado, Emilia todavía no había aprendido mucho en cuanto a técnicas de barrera, especialmente porque recientemente le había dado a Tengen una dosis de realidad. Probablemente ni siquiera podía desplegar completamente un telón todavía. Sintió que era hora de poner la solución de este problema en su agenda. ¡Oh, qué animado está esto! Al director Yaga le darían ganas de golpear a alguien si viera esto, ¿no?
Sintiendo que las cosas habían avanzado lo suficiente, Gojo Satoru apareció en un momento oportuno desde una esquina, trayendo a Miko con él. Como forastera, Yotsuya Miko no tenía la autoridad para deambular libremente por la escuela de hechicería, pero las cosas eran diferentes cuando Gojo Satoru era quien la guiaba. Es así. Lo siento mucho. Antes de venir realmente a la escuela de Tokio, la vieja Miwa Kasumi siempre había tenido un deseo. Conocer personalmente a su ídolo, Gojo Satoru. No hay que subestimar la letalidad de este hombre hacia las mujeres. ¿A quien no le gustaría un miembro del sexo opuesto alto, delgado y de una belleza única y perfecta? Lo más importante es que no solo las mujeres, sino todos los seres vivos tienen una tendencia a admirar a los fuertes. ¿Hay alguien con más atractivo de hombre fuerte que Gojo Satoru, el más fuerte por consenso del mundo de los hechiceros? Sin embargo, esta emoción suele existir solo antes de que uno realmente conozca a la persona. Como la expectativa misma. Una vez que se cumple la expectativa, no queda nada. El objetivo actual de Miwa Kasumi era muy claro, pero para Gojo Satoru, el más fuerte que sostenía el mundo de los hechiceros, realmente lo veía como un superior y un ídolo. Los seres humanos son criaturas realmente extrañas. Pensar en casarse con alguien por un lado, mientras tratan al par de esa persona como un anciano por el otro. Es prácticamente inmoral. No la molestes así. De todos modos, no costará mucho esfuerzo repararlo, y yo fui quien le pedí que probara el poder. Emilia caminó frente a Gojo y agitó la mano, luego fijó su mirada en Miko detrás de él. ¿Tienes prisa por irte? ¿O te trajo este tipo Gojo? Si no tienes prisa, ¿por qué no vienes a cenar a mi casa? Aunque no era una invitación formal, era una invitación al fin y al cabo. ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado esperando Miko este día? Me parece bien, Emilia-kun. Tu cocina es excelente, después de todo. Mientras su mente reía, el rostro de Miko no cambió mucho. Solo mostró una leve sonrisa, una técnica de control de expresiones que había practicado durante años. Una chica no debe mostrar sus emociones demasiado proactivamente. En casi todas las historias, personajes así, o las tsunderes puras, son eliminados sin suspense. Aunque, a decir verdad, aunque quisiera, no podía mostrar emociones demasiado intensas. Ya estaba acostumbrada a esta compostura. Si te parece bien, entonces genial. Siempre es más animado con más gente. Espera, ¿más gente? ¿Qué significa eso? Cuando Miko se dio cuenta de lo que implicaban esas palabras, ya era demasiado tarde. Emilia ya había girado la cabeza y extendido la invitación también a Miwa Kasumi. Entonces, Miwa-san, ¿te gustaría unirte a nosotros? Sí, también puedo venir. Por un momento, Miwa pensó que iba a perder, parece que aún no es el momento de perder. Incluso una Miwa inútil tiene su utilidad, porque tiene un poderoso grupo de apoyo de mejores amigas que pueden proporcionarle estrategias inteligentes para ganar por sorpresa en cualquier momento. Pero el lado de Miko carecía de eso. Su amiga de pecho grande, Ana, solo pensaba en comer y en el hambre. ¿Acaso podía proporcionar alguna ayuda efectiva? Demasiado débil. Así, decenas de minutos después, 4 personas se sentaron alrededor de la pequeña mesa del comedor en la casa de Emilia, formando un bastante trágico enfrentamiento triangular. Aparte de Gojo Satoru, que había puesto toda su atención en la deliciosa comida de su tazón, las 2 chicas jóvenes todavía se observaban en secreto mutuamente. Gojo Satoru no se dignaba a observar los movimientos de estas niñas. Debido a que había mucha gente, Emilia había preparado mucha comida esta vez. Siendo astuto, Gojo ya había comenzado a comer lo que había en su tazón mientras vigilaba lo que había en la olla. Cuando se trata de comer, nada es más importante que la propia comida. A diferencia del simplón Gojo Satoru, Miwa Kasumi ya había simulado docenas de posibilidades y planes en su cabeza. Estaba a solo un paso de sacar su teléfono para intercambiar información con sus asesoras militares. Pero justo cuando estaba a punto de encontrar una excusa para actuar, el aroma de la comida llegó hasta ella, haciendo que su cuerpo tuviera una reacción honesta de inmediato. Gruñido. Hambre. ¿Por qué huele tan bien? ¿Quizás solo una probada? Para llegar a la escuela de Tokio, ni siquiera había comido el almuerzo. Su cuerpo había protestado varias veces ya. Tomada la decisión, Miwa Kasumi tomó inmediatamente su cuchara y se llevó suavemente un bocado de comida a la boca. Sus papilas gustativas y su cerebro fueron conquistados al instante por el sabor. ¿Quién sabía qué tipo de vida había llevado Miwa antes? Para mantener a sus 2 hermanos menores, siempre había sido lo más frugal posible. La comida que comía era hecha por ella misma o bento barato. Nunca había habido ninguna sensación de disfrute.
Pero comparado con las delicias ante ella, ¿qué diferencia había entre la comida que solía comer y masticar Sera? Ahora, solo quedaba un pensamiento en la mente de Miwa Kasumi. Si me casara con este hombre y lo llevara a casa, mi vida en el futuro sería increíblemente feliz. La felicidad siempre es fugaz. O más bien, el concepto de felicidad es para siempre relativo en lugar de absoluto. Esto no depende de la personalidad de una persona, sino de la esencia misma de la vida, que es codiciosa. Usarán cualquier medio necesario para sobrevivir y buscarán una reproducción sin fin para su continuación. Desde esta perspectiva, el hecho de que muchos humanos y animales sensibles renuncien a sus vidas por algo es en realidad una manifestación que desafía la esencia de la vida. Pueden haber perdido sus vidas por ello, pero también han trascendido las limitaciones de la vida. Mientras Emilia y los demás disfrutaban de un momento cálido cenando en su habitación, al otro lado, Fushiguro Megumi esperó con éxito el momento en que su hermana despertó. Había esperado cientos de días y noches para este día, y había fantaseado más de una vez con que su hermana despertara de repente un día, pero al final, eso siempre fue solo una fantasía de ensueño. Afortunadamente, finalmente llegó a este momento con la ayuda de Emilia. Después de un episodio de llanto de alegría, le explicó toda la situación a su hermana, que había estado en coma durante un año. En comparación con su hermano menor, Fushiguro Tsumiki, la víctima real, estaba mucho más tranquila. Después de consolar a su hermano, que la había esperado tanto tiempo, le dijo que debía recompensar adecuadamente al profesor que tanto lo había ayudado. Un profesor tan bueno no era diferente de un pariente consanguíneo real. Al menos, en comparación con Fushiguro Toji, que los había abandonado hace mucho, el cuidado de Emilia no parecía más propio de un anciano. Si no fuera porque el cuerpo de Tsumiki todavía necesitaba recuperación, ciertamente habría ido a dar las gracias junto con Megumi de inmediato. En cuanto a la situación actual, no podía dejar que el benefactor tomara la iniciativa de venir a verla, ¿verdad? Eso sería demasiado descortés. Por lo tanto, la tarea de expresar gratitud y recompensa recayó temporalmente en Megumi Fushiguro. A la mañana siguiente, trajo solemnes agradecimientos una vez más, pero Emilia solo expresó que primero debía concentrarse en esforzarse por mejorar. Bajo tal premisa, ¿cómo podría la intensidad del entrenamiento de Megumi ser insuficiente? Por otro lado, Yaga Masamichi también estaba muy interesado en los diversos inventos de Rom. Después de probar cuidadosamente su practicidad, lo reclutó en la escuela de hechicería sin dudarlo. En cuanto a si podría obtener el estatus de profesor oficial, eso dependería de si los altos mandos concederían ese favor. Después de todo, implica un puesto formal, por lo que la escuela de hechicería no podía decidirlo arbitrariamente. Sin embargo, incluso si no era posible en el nombre, podían darle completamente el estatus real. En cualquier caso, lo que Ron valoraba no era algún título, sino un entorno donde pudiera utilizar mejor sus talentos. Las clases de prueba posteriores transcurrieron bastante bien, y todos los estudiantes estaban muy interesados en los inventos que Ron trajo. Después de todo, todavía estaban en sus años escolares, la época de máxima receptividad. Incluso Panda, que parecía el más primitivo, jugaba frecuentemente con su teléfono y navegaba por internet, ¿no? Aunque estos pequeños inventos casi no tenían efecto en la mejora de la fuerza bruta de los estudiantes, eran más que suficientes para mejorar su seguridad y protección. Si Emilia aprovechara para usar sus propias técnicas de forja para mejorar su calidad, podrían resultar realmente de gran utilidad en un momento crítico. En cuanto a la tecnología negra que podía capturar espíritus malditos usando equipos de monitoreo, Yaga Masamichi se preparó para encontrar primero un área dentro de la jurisdicción de la escuela de hechicería para realizar una prueba. Si los resultados eran realmente buenos, entonces, incluso si los altos mandos se oponían, haría todo lo posible por ampliar la cobertura a todos los lugares dentro de su poder. Porque esto era algo que podía proporcionar verdaderamente más protección para las vidas. Ya sea tiempo, energía o consumo de recursos, ¿acaso estas cosas materialistas podían compararse con la vida humana? Al menos en esta era, uno de los deberes de un hechicero es proteger la seguridad de los no hechiceros en la medida de lo posible. Esta era originalmente una de las reglas importantes establecidas por los propios altos mandos. A la mayoría de los hechiceros antiguos no les importarían tales cosas, siempre que las reglas seculares se mantuvieran estables dentro de cierto rango. La ironía es que los que actualmente se preocupan menos por tales cosas son probablemente los altos mandos que establecieron las reglas.
Desde su perspectiva, la razón para proteger a los no hechiceros no es la protección en sí misma, sino meramente evitar que la sociedad que controlan se descontrole. Hubo otro punto que solo se dieron cuenta unos días después. Que la utilidad del prodigio Rom no se limitaba a los inventos, sino que residía en sus ideas poco convencionales y trascendentes de lo secular. La imaginación, esa imaginación tan crucial. A lo largo de la historia, casi todos los hechiceros han ignorado su importancia. De hecho, no solo la aplicación de la técnica de maldición inversa, sino también el desarrollo de técnicas innatas, el uso de restricciones celestiales y las diferentes variaciones de las técnicas de barrera, ¿cuál de estas no requiere la participación de la imaginación? Especialmente para el desarrollo de técnicas individuales, aquellos hechiceros que no son de clanes establecidos no tienen orientación ni dirección. ¿Cómo podría haber algún efecto simplemente perforando sin pensar en una sola dirección? Por ejemplo, con la propia forja de Emilia, algunas personas podrían tratarla realmente como una técnica puramente de apoyo y nunca podrían desarrollar la forma de Amaterasu. Control de llamas. Después de recibir la ayuda de Rom, la estudiante que más mejoró fue en realidad Megumi Fushiguro, que ya no lo estaba haciendo mal para empezar. Ahora ha pasado del desarrollo puro de la técnica a la aplicación dual de la técnica y el poder de las restricciones. Casualidad que los votos/restricciones son las cosas que más requieren imaginación. Los hechiceros comunes solo lo tratan como un método directo, usando cosas como intercambiar vida por un aumento de poder o intercambiar la incapacidad de usar algo por una explosión. Las personas un poco más astutas solo cambian el contenido del voto a restringir el poder durante un periodo de tiempo a cambio de poder en otro momento, o técnicas de barrera con objetivos limitados como las de Kenjaku. A los ojos de Rom, que realmente entendía los votos vinculantes, esto era simplemente un desperdicio. Sin embargo, estaba muy interesado en los cambios actuales de Megumi Fushiguro a su técnica. Más tarde, al enterarse de que estos cambios se originaron en un juego de cartas de la memoria de Emilia llamado Yu-Gi-Oh! Pidió inmediatamente las reglas completas y los diferentes efectos de varias cartas. Afortunadamente, ese Shirou Emilia era verdaderamente una persona obsesionada con los juegos de cartas. De lo contrario, Emilia realmente no habría podido recitar tanto material. El muy imaginativo Rom dominó completamente estas reglas en un solo día. Para ayudar a Megumi a comprender los conceptos de condiciones y restricciones, preparó algunos exámenes y preguntas para él. Por ejemplo, una pregunta simple como, si el oponente invoca un Destiniero, plasma, nuestros efectos son anulados. Entonces, nosotros también invocamos un Destiniero, plasma. En este momento, activamos Skill Line, anulando todos los efectos de monstruos en el campo. El oponente entonces activa Mystical Space tipo On para destruir nuestro Skill Line. Entonces, ¿de quién plasma sigue teniendo su efecto actualmente? Si Megumi no pudiera resolver un problema tan simple, le sería difícil utilizar perfectamente los efectos de los votos vinculantes en aplicaciones posteriores para aplastar a sus oponentes con intelecto y fuerza. Bueno, Rom incluso logró crear más de 1000 cartas diferentes basándose en los datos que Emilia proporcionó para realizar un entrenamiento simulado especial para Megumi. Solo se puede decir que, en comparación con Rom, que dominó el Yu-Gi-Oh! En 2 días, Megumi Fushiguro, que tardó toda una tarde en corregir con éxito el método de invocación de su Shikigami de sombra, todavía era demasiado verde. Rom está utilizando actualmente duelos de cartas para enseñar personalmente a Megumi Fushiguro cómo preparar un campo lleno de trampas de mano para un oponente y luego atraerlo lentamente a la trampa. Cada vez que Megumi cree erróneamente que puede ganarle a Rom, este último saca una nueva estrategia y golpea al pobre Megumi hasta dejarlo sin poder contraatacar. Solo se puede decir que si fuera él, podría realmente convertirse en un maestro del Yu-Gi-Oh! El poder de los votos vinculantes es sin duda formidable, pero la grandeza a menudo implica efectos secundarios correspondientes, especialmente para el poder obtenido sin mucho esfuerzo. Tomemos, por ejemplo, a los hechiceros nacidos con restricciones celestiales. Sus habilidades reciben un potenciamiento que sería absolutamente imposible en circunstancias normales, pero el costo físico para sus cuerpos es irreversible. A lo largo de la historia, los hechiceros con restricciones celestiales no han sido raros. En casi todas las épocas, había docenas de individuos que nacían con deficiencias congénitas debido al poder de un voto. Finalmente, vivieron sus vidas enteras sin poder encontrar una manera de liberarse. Esto se debe a que el poder de un voto vinculante actúa directamente sobre la forma del alma. Sin embargo, el mundo de los hechiceros, a pesar de su historia milenaria, ni siquiera ha podido probar definitivamente la realidad de la existencia del alma.
Una técnica especializada como la transfiguración inactiva, que permite al usuario alterar el mundo a través de la perspectiva del alma, solo tiene un caso registrado en toda la historia de la hechicería, y se manifestó en un espíritu maldito. Si esta singularidad pudiera realmente replicarse, ¿por qué habría esperado Kenjaku 1000 años hasta el presente para finalmente cosechar la técnica de Maito? Es posible que ni siquiera hubiera imaginado que existiera tal técnica antes de esto. Aparte de los votos hechos con uno mismo, los hechiceros usan frecuentemente votos vinculantes con otros para garantizar la confiabilidad mutua. El ejemplo más simple es: una parte proporciona una gran suma de dinero, y la otra mata a un objetivo designado. Los votos hechos con uno mismo son generalmente permanentes y no conllevan efectos secundarios adicionales si se mantienen. Por ejemplo, usar un voto que limite el tiempo que se puede usar una técnica a cambio de un aumento de poder durante esa ventana. Si un hechicero que no ha sacrificado nada activo viola las condiciones, el peor de los casos suele ser solo perder la forma de obtener poder de esa manera nuevamente. Del mismo modo, intercambiar nunca más poder usar algo por poder significa que el hechicero solo pierde esa cosa específica. Sin embargo, si uno viola un voto vinculante hecho con otra persona, la reacción es increíblemente potente. Nunca se puede saber con certeza cuándo o cómo explotará esa fuerza restrictiva. Es predecible que la reacción de un voto nunca sea fácil. En el mejor de los casos, te deja incapaz de usar energía maldita durante mucho tiempo, o resulta en un debilitamiento permanente de tus reservas totales de energía maldita. En resumen, hay al menos un 20% de posibilidades de que la reacción de un voto quite la vida de un hechicero directa o indirectamente. Incluso otros impactos negativos son cosas que ningún hechicero está dispuesto a soportar, por lo que pocos están dispuestos a romper las restricciones de un voto. Hasta este punto, la teoría básica de los votos vinculantes es bastante clara. 1000 años de investigación por parte de los hechiceros no han sido completamente en vano. Sin embargo, una vez que se aplicaron las reglas del juego de cartas Yu-Gi-Oh! A las condiciones de un voto vinculante, todos los efectos se volvieron borrosos nuevamente. Si la acumulación y encadenamiento de varios efectos especiales se consideran enseñanza de nivel universitario, la exploración original del mundo de los hechiceros sobre los votos vinculantes podría, como máximo, llamarse aritmética de niños pequeños como 1 más 1 igual a 2. Ningún hechicero se había atrevido antes a usar votos de una manera tan de muñecas rusas. Tal comportamiento era prácticamente suicida. Por lo tanto, para evitar que Megumi Fushiguro cayera accidentalmente en un abismo irreversible, Rom le prohibió estrictamente usar estos poderes de voto directamente en combate real por ahora. Después de todo, ningún hechicero había usado antes el poder de un voto de una manera tan refinada y llena de juegos de palabras. ¿Quién sabría si usar un efecto similar en batalla contaría como una restricción establecida con el oponente? Además, ¿quién sabría si la reacción por romper un voto tan refinado sería la misma que la de uno estándar? Solo después de que Megumi se familiarizara con las diversas reglas del Yu-Gi-Oh! Y pudiera entender las cadenas de efectos y anulaciones entre cartas, Rom lo ayudó a establecer un voto vinculante muy básico, pero poderoso. Esa regla era la regla más fundamental del Yu-Gi-Oh! Solo un monstruo puede ser invocado de modo normal por turno. El efecto real manifestado en la técnica de las 10 sombras era este. Cada vez que el oponente completa un turno con una intención clara, Megumi puede invocar un Shikigami de sombra ordinario. En cuanto al concepto de turno, una ronda coherente de ataques, o un solo ataque o defensa significativos, todas estas acciones del enemigo se clasificarían como un turno. Siempre que Megumi invocara su Shikigami uno por uno dentro de las reglas de este voto, los diversos costos de mantener la existencia del Shikigami se reducirían al mínimo. Teóricamente, podría invocar los 10 Shikigami simultáneamente sin ningún problema. Si quisiera aumentar aún más su poder ofensivo, no podrían los hechizos de fusión del Yu-Gi-Oh! Coincidir perfectamente con la capacidad innata de los Shikigami de las 10 sombras de heredar los poderes de los demás. Se podría decir que, después de comprender este método de usar votos, el potencial de mejora de Megumi podría describirse como ilimitado. Por supuesto, la fuerza real no se puede calcular solo sobre el papel. Se necesita combate real para ver los resultados. Rom mismo no podía hacer esto. Su fuerza bruta ni siquiera podía igualar a la de Megumi antes del aumento de poder. Por lo tanto, esta responsabilidad recayó naturalmente en Emilia. Después de todo, él fue quien propuso originalmente el plan de modificación de Megumi Fushiguro, así que era natural que él inspeccionara los resultados. ¿Estás listo, Fushiguro?
dado que el objetivo final de este combate es probar las capacidades de tu técnica actual, no me importa hacer concesiones, como solo tomar acciones defensivas para permitirte acumular la cantidad de tus Shikigami. De esa manera, podemos probar con precisión el poder de tu estado más fuerte. ¿No es mejor mejorar desde esa perspectiva? Los campos de entrenamiento ordinarios en la escuela de hechicería no podían soportar la agitación que los dos causarían, así que la ubicación para esta pelea de instrucción se estableció en las montañas traseras, el mismo lugar donde Satoru Gojo y Emiya habían duelado. Emiya sintió que este duelo era algo injusto porque el aspecto más importante de la habilidad actual de Megumi era ocultar su información. Solo manteniendo la inteligencia completamente oculta podría potencialmente acumular suficientes Shikigami de sombra en las etapas iniciales de la batalla. Una vez que el número de Shikigami alcanzara un nivel suficiente, si aumentar su fuerza revelando la mano dependería completamente de la situación. Esta versión de la técnica de las 10 sombras había trascendido por completo las limitaciones originales del clan Zenin. Incluso el conocimiento profundo de los efectos de la técnica original sería inútil. Sin embargo, dado que Emiya ya entendía cómo funcionaba este voto, ¿cuánto efecto tendría todavía? No es necesario que me consientas así, Emiya-sensei. Lo que quiero probar es su capacidad de combate, no su límite teórico, eso es algo estúpido e inútil, igual que el Mahoraga original, que solo se podía ver pero nunca usar. Estaba claro que la mentalidad de Megumi se había vuelto más madura bajo las sinceras enseñanzas de Emiya. Ya no recurriría a su estilo de combate suicida original. Por lo tanto, Emiya-sensei solo necesita controlar su fuerza hasta cierto punto. No es necesario que me perdones durante la pelea. Afortunadamente, Megumi no tenía tanta confianza ciega como para no darse cuenta de que si Emiya no limitaba su fuerza, Megumi podría no durar ni unas pocas decenas de segundos. ¿Es así? Entonces creo que sé lo que hacer. Después de agitar sus brazos para completar su último calentamiento, Emiya extendió su mano e hizo un gesto a Megumi. Vamos. Naturalmente, te dejaré tener el primer turno. Desde la perspectiva conocida de Emiya, si él atacara primero, su primer instinto sería detener directamente a Megumi de invocar cualquier Shikigami. Eso no solo sería injusto, sino también difícil de contenerse. Entonces acepto, Emiya-sensei. Al recibir la orden, Megumi juntó sus manos para formar un sello maldito y gritó su movimiento. Es mi turno. Invoco de modo normal, perro divino. Invocar Shikigami ordinarios en realidad solo requiere sellos manuales y no necesita gritar en voz alta. Sin embargo, por un lado, dado que Emiya ya conoce también los efectos de su técnica, Megumi pensó que bien podía rendirse a la idea de ocultamiento. Compartir información facilita activar los efectos de un voto vinculante. La otra razón era. Después de innumerables duelos de Yu-Gi-Oh! Contra Rom y Emiya, que ocasionalmente se unía, Megumi Fushiguro descubrió que aparentemente no podía corregir el mal hábito de gritar en voz alta al usar una carta. ¿Por qué era así? ¿No era este tipo de cosas un poco demasiado extrañas? Pero no importaba. Ya que había llegado a esto, bien podía llevar a cabo la batalla con intensidad apasionada hasta el final. Bajo sus gritos apasionados, los Shikigami de sombra seguramente estarían aún más llenos de espíritu de lucha. Au. Una vez que Megumi completó los pasos de la invocación, los perros divinos blanco y negro se colocaron naturalmente a cada lado de él. Esto incluía al perro divino blanco, que había sido asesinado por el espíritu maldito portadedos hace mucho. Resultó que la suposición inicial de Emiya era correcta. Estos Shikigami de sombra poseen inherentemente el rasgo de ser reconstruidos. Solo que los usuarios de sombra ordinarios no pueden percibirlo ni utilizarlo correctamente. Este perro divino blanco incluso todavía reconocía a su maestro, Megumi. Nunca había muerto realmente, solo que Megumi carecía de la habilidad para volver a invocarlo. Después de que el poder del voto vinculante le otorgara la capacidad de invocar Shikigami destruidos, los rasgos inherentes de la técnica de sombra todavía no fueron eliminados. Justo como ahora. Nominalmente, era solo una sola invocación normal, sin embargo, ambos perros divinos aparecieron simultáneamente durante esta invocación, actuando como el efecto al ser invocado de un monstruo. Si no, ¿por qué diría uno que Megumi Fushiguro tiene una compatibilidad tan excelente con este juego de cartas? Ha pasado mucho tiempo, compañeros. Bueno, Emiya-sensei, voy a comenzar mi asalto. Perro divino. Para estos Shikigami de sombra, Megumi tenía en realidad dos esquemas de mando. Uno era dar órdenes directamente por voz, y el otro era realizar manipulación mimética a través de sellos manuales.
Obviamente, este último ofrecía una mayor maniobrabilidad en el combate real, y mientras su competencia fuera suficientemente alta, podía liberar sus manos inmediatamente después de completar un gesto de orden. Justo como ahora. Dirigiendo a los perros divinos a cargar al frente, Megumi los seguía de cerca. Hizo un movimiento hueco de agarre con la palma, conectando directamente con el espacio de sombra a través de la oscuridad entre sus dedos, y sacó una hoja negra como el carbón. Buen impulso, trazar. Enfrentando a Megumi que cargaba, Emilia naturalmente no dudó en proyectar Kansou y Bakuya en sus manos, preparándose para enfrentar el ataque en este estado. Dado que los Shikigami de sombra ahora tenían la posibilidad de ser invocados y utilizados repetidamente, no importaba incluso si los destruía. Clan. Emilia estaba a punto de tajar al perro negro que se abalanzaba cuando el perro blanco saltó inmediatamente desde un lado, sujetando sus fauces directamente sobre la hoja de Kansou con un sonido metálico nítido. La trayectoria de la hoja se vio repentinamente interrumpida, pero Emilia no se asustó en lo más mínimo. Simplemente giró la hoja en la dirección que el perro blanco mordía y retorció su cuerpo, pateando al perro negro, que tenía las fauces bien abiertas, a decenas de metros de distancia. El perro blanco, que aún mordía la hoja con fuerza, fue golpeado violentamente contra el suelo debajo de él, seguido de un golpe de gracia rápido y limpio. La sangre no salpicó, ya que simplemente regresó a su estado de sombra original, estallando y formando una cortina negra que oscurecía la visión de Emilia. La hoja negra de Megumi atravesó la pantalla negra. Un oponente promedio podría verdaderamente no haber podido reaccionar, pero Emilia desvió fácilmente la hoja con sus espadas gemelas, manteniendo aún un aire de compostura sin esfuerzo. En comparación con antes, el poder de los perros divinos parece haber disminuido en aproximadamente un tercio, ¿no? Este tipo de plan de batalla no tiene mucho de destacable. Hizo que Megumi mejorara su técnica para derrotar a oponentes más fuertes, no para usar números para acosar a débiles que no podían vencerlo de todos modos. Por supuesto que no será solo esto, Emiya-sensei, el efecto especial de los perros divinos ahora es: cuando uno de la pareja, negro o blanco, es destruido, el otro sufre automáticamente una evolución por fusión hacia perro divino. Totalidad. Este es ahora su rasgo inherente, no una acción que requiera mi entrada activa. En el momento en que cayeron las palabras de Megumi, una garra ancha y afilada se abalanzó de repente desde detrás de Emilia. Solo confiando en su aguda intuición pudo esquivar este ataque silencioso por la espalda. Después de que Emilia matara al perro blanco, las sombras que lo formaron no se disiparon directamente. En cambio, se concentraron rápidamente en el otro perro negro, permitiéndoles completar la fusión al instante, sin requerir ya la fusión irreversible de sus poderes como antes. Es así. Eso suena mucho más útil. Mientras bloqueaba los ataques de ambos lados, Emilia todavía tenía el ocio para elogiar el cambio. Después de todo, nadie esperaría que el acto de matar a un Shikigami enemigo estuviera realmente ayudando al oponente a consolidar poder. Pero solo esto obviamente no es suficiente para causar problemas a Emiya-sensei, así que a continuación, sigue siendo mi turno. Invocación normal. Elefante máximo. La acción anterior de Emilia de defender y luego contraatacar contaba como un turno completo bajo el juicio del voto vinculante. Megumi podía naturalmente continuar inmediatamente invocando un nuevo Shikigami. Cuando ese Shikigami masivo cayó del cielo, incluso Emilia solo pudo elegir esquivar hacia un lado. Presumiblemente, nadie sería tan arrogante como para intentar atrapar un movimiento que estaba puramente diseñado para maximizar el daño por aplastamiento físico. En el momento en que el elefante máximo aterrizó, levantó la cabeza en alto y luego expulsó de repente un diluvio masivo de agua de su trompa, derribando fácilmente árboles de varios metros de altura y arrastrándolos hacia el cercano Emilia. Dependiendo solo de Kansou y Bakuya, Emilia realmente no tenía técnica para enfrentar tal nivel de inundación de frente. O más bien, muy pocos hechiceros serían competentes para lidiar con algo así. Esquivar también cuenta como tiempo, Emiya-sensei. Invocación normal. Nue. Al segundo siguiente de que Emilia saltara para evitar la inundación, Nue, con alas envueltas en relámpagos, lo siguió de cerca, lanzándose en picado hacia Emilia que no tenía dónde esquivar en el aire. Rápido, pero la intensidad del ataque sigue siendo demasiado débil. Emilia simplemente lanzó la espada en su mano hacia Nue con fuerza. La luz del fuego de la explosión envolvió fácilmente la figura de Nue, aniquilándola hasta convertirla en la nada. Aterrizando firmemente en el suelo un momento después, Emilia estaba a punto de preguntar a Megumi si tenía algún otro truco especial cuando se dio cuenta de que el rostro del joven estaba lleno de una sonrisa de todo según lo planeado.
Eso es exactamente, Emiya-sensei, la mayoría de los enemigos caen en una trampa cognitiva similar, que es pensar que mientras maten al Shikigami, pueden debilitar directamente mi poder como usuario de sombras. Pero los Shikigami de sombra actuales solo se vuelven más fuertes cuanto más mueren. Cuando más de un Shikigami de sombra es destruido, puedo invocar de modo especial a conejos de escape. Mi turno, ven, conejos de escape. Hasta este punto, Megumi Fushiguro no había mostrado una agresión particularmente intensa en la batalla, pero su control sobre la situación había sido nada menos que brillante. En primer lugar, un enemigo común nunca esperaría que el acto de destruir un Shikigami de sombra, en lugar de asegurar una victoria, en realidad ayudaría a Megumi a acelerar sus invocaciones y apilar su poder de combate, haciendo la situación aún más grave. Esta brecha de información permitió a Megumi tomar fácilmente la ventaja mediante una guía paso a paso. Después de todo, aunque Emiya sabía muy bien que Megumi podía usar votos vinculantes especiales para fortalecer su técnica, ¿no había caído igualmente en esta trampa? Siempre que no fuera completamente suprimido por la fuerza bruta de un enemigo, siempre era posible para Megumi encontrar una manera de seguir acumulando la cantidad de sus Shikigami mientras simultáneamente fusionaba sus poderes. Cuando un combatiente encuentra su fuerza suprimida hasta cierto punto y descubre que cuanto más lidia con los Shikigami de sombra, más problemática se vuelve la situación, su primer instinto es, naturalmente, ir directamente por el invocador mismo. Sin importar lo especiales que sean los Shikigami o la técnica, si el hechicero mismo resulta gravemente herido o muerto, las invocaciones pierden naturalmente su base de existencia. Al igual que el Emiya actual, él naturalmente se había dado cuenta de esto y estaba considerando si cambiar el enfoque de la batalla para apuntar a Megumi como objetivo principal. Sin embargo, Emiya también estaba seguro de otro hecho. Cualquier cosa que él pudiera pensar, Megumi y Rom ciertamente también la habían pensado. Por lo tanto, debía haber algunos votos vinculantes establecidos por el propio Megumi aquí. Un movimiento descuidado podría llevar a caer en un pozo profundo. Pero, no importaba. ¿No era el propósito de esta pelea de práctica probar exactamente qué tipo de fuerza podía ejercer el Megumi actual? Prepárate, Fushiguro, voy a comenzar mi ofensiva. Por el aspecto del entorno actual, parecía que Megumi era quien controlaba el flujo del juego. Después de todo, la inundación liberada por el elefante máximo aún no había retrocedido, y en ella se mezclaban innumerables conejos de escape blancos como la nieve. No tenían mucho poder ofensivo, pero nunca se sabía cuándo o dónde aparecerían de repente para interferir con el juicio. No importaba. Incluso con solo su fuerza de combate básica, Emiya todavía podía cambiar fácilmente el rumbo. Trazar. Después de darle a Megumi un grito como advertencia, Emiya no dudó en proyectar un arco y una flecha en sus manos, disparando una sola espada flecha hacia Megumi. La espada flecha se convirtió en una racha de luz, atravesando y desgarrando un conejo de escape tras otro que se lanzaban a bloquear, y finalmente penetrando el océano blanco que envolvía completamente a Megumi. Teóricamente, Megumi podría haber esquivado este ataque bajo estas circunstancias. Sin embargo, cuando Emiya, habiendo vuelto a sus espadas gemelas, cargó hacia la menguante bandada de conejos de escape, encontró a Megumi agarrando un brazo sangrante, pero su rostro no mostraba vergüenza por estar herido. Entonces, ¿el nuevo voto vinculante se aplica en este tipo de lugar? Cuando el propio bando recibe una cierta cantidad de daño, a cambio de recibir una herida de lesión leve o superior causada por el enemigo, Madoka, Ciervo Redondo, puede ser invocada de modo especial, ignorando las reglas básicas de invocación. Invoco de modo especial al Shikigami. Madoka. Megumi hablaba muy rápido, ya que no podía esperar que Emiya esperara a que terminara de recitar el efecto antes de atacar. Aunque realmente no importaba si recitaba los efectos del Shikigami de sombra o no, porque en el momento en que se cumplían las condiciones, Madoka, cuyo físico era incluso más alto que el del elefante máximo, ya estaba detrás de él. Presentar los efectos al enemigo era meramente otra forma de voto vinculante utilizada para aumentar el poder del Shikigami. Incluso mientras Megumi revelaba el efecto, la hoja de Emiya ya había avanzado. Bang, bang, bang. Similar al ataque anterior que debería haber fallado pero que impactó, este ataque, que debería haber impactado, milagrosamente no conectó. En cambio, cayó sobre las anchas astas de Madoka, al igual que los siguientes ataques. El propio Emiya nunca cometería un error tan básico como ignorar al lanzador para centrarse en el Shikigami a esta distancia. Madoka tenía originalmente la defensa más fuerte entre los Shikigami de sombra y era la menos agresiva.
Su única habilidad es la técnica de maldición inversa. Es un Shikigami puramente defensivo. Mientras Megumi hablaba, la herida en su hombro se estaba curando rápidamente. Originalmente, la utilidad de Madoka no era tan obvia. Dado que su única habilidad era la técnica de maldición inversa, para un hechicero que ya podía curarse a sí mismo, invocar un Shikigami era en realidad más agotador mentalmente que usar la técnica directamente. Afortunadamente, después de las modificaciones del voto, incluso este Shikigami adquirió un papel único. El Madoka actual es un Shikigami que solo puede ser invocado de modo especial después de que yo reciba una cierta cantidad de daño. El efecto intercambiado por este voto vinculante es: mientras Madoka esté en el campo, no puedo atacar al oponente por ningún medio que no sean mis Shikigami, pero el oponente tampoco puede atacar directamente mi cuerpo hasta que Madoka sea destruido. ¿Qué te parece, Emiya-sensei? Es un Shikigami bastante útil, ¿verdad? Con esto, la posibilidad de que Megumi fuera derrotado directamente por un enemigo antes de que el poder de su Shikigami pudiera terminar de acumularse había desaparecido. A menos que un enemigo pudiera noquearlo por completo y despojarlo de su capacidad de combate en el mismo instante inicial del contacto, a Megumi nunca le faltaría la oportunidad de invocar a Madoka. Es ciertamente bastante bueno, parece algo que estaría en la lista prohibida incluso en las reglas oficiales del juego. Emiya no se había unido exactamente a las filas del juego de cartas frenético de Megumi y Rom, pero los recuerdos traídos por Shirou Emiya aseguraban que su comprensión del juego los superaba a ambos. Incluso si una carta normal tuviera este tipo de efecto protector, normalmente solo sería efectivo mientras la carta estuviera en la mano, como el clásico Kuribo. Sin embargo, el efecto de Madoka de Megumi podía activarse en cualquier momento, lo que significaba que esta carta podía ser invocada de modo especial directamente desde el mazo La Sombra, cuando se activaba el efecto. Incluso venía con un provocar incorporado después de la invocación y recuperaba los puntos de vida del duelista cada turno. Si esta carta no recibía una prohibición permanente, se suponía que uno debía esperar a que él pusiera 3 copias en su mazo. ¿Verdad? Pero no ha terminado aún. Habiendo recibido elogios, Megumi dejó escapar una sonrisa inconscientemente. Luego, sus manos formaron un sello maldito una vez más, continuando la reacción en cadena que aún no había terminado dentro del turno. Dado que Emiya-sensei acaba de completar otro turno de ataques, ahora puedo invocar otro Shikigami. Invocación normal. Toro perforador. Después de un fuerte grito, el Shikigami de puro ataque que Megumi le había mencionado a Emiya no hace mucho, el toro perforador, apareció ante él en una convergencia de sombras. Aunque su rasgo de ataque original le permitía acumular rápidamente una poderosa carga lineal, su robusto físico limitaba su tasa de impacto. Emiya tenía razones para creer que el Megumi actual eligió invocarlo ahora porque había encontrado una manera perfecta de aumentar esa tasa de impacto. Mira con atención, Emiya-sensei. Ahora viene el momento en que la cantidad realmente desencadena un cambio cualitativo. El siguiente efecto es uno que solo puedo usar cuando el número de Shikigami de sombra en el campo alcanza 4 o más. Ese es el poder del dominio, igual que una carta de mágica de campo con requisitos de activación específicos. El poder del voto vinculante permite que la carga del dominio se reduzca al mínimo. Aunque su forma aún no se ha mejorado y sigue siendo esa apariencia fea e incompleta. Expansión de dominio. Boom. Jardín de sombras de quimera. Sombras espesas y negras surgieron de debajo de los pies de Megumi como una inundación, cubriendo a Emiya y a todos los Shikigami de sombra en cuestión de momentos. Cubrieron el suelo como un pantano viscoso. Aunque no afectaba a Megumi ni a sus Shikigami, sujetaría firmemente a cualquier otra persona dentro del dominio. Bueno, por supuesto, el objetivo podía ser seleccionado libremente por el lanzador. Bastante capaz, ¿eh? Entonces supongo que tendré que mostrar algo de habilidad real para lidiar con esto en serio.